Bienvenidos a este vídeo sobre grupos de materiales 2D en Tomcat. Hoy exploraremos las características y configuraciones clave para ayudarte a optimizar tus materiales de manera eficiente. Como ya conoces, los grupos de materiales son clave para vincular elementos y existencias dentro del sistema. Los elementos asignados a un grupo de materiales específico solo pueden ubicarse en posiciones de recursos correspondientes a ese mismo grupo, sin ninguna excepción. Esto asegura que los elementos siempre se almacenen en los lugares adecuados y nunca en un recurso que pertenezca a otro grupo. Además, los grupos de materiales cumplen más funciones que simplemente conectar elementos y existencias. Vamos a explorar más a fondo su estructura. Cada grupo de materiales se distingue por un nombre y se categoriza como tipo 2D o 1D. Estos grupos están asociados con un dispositivo de corte específico, cuyos detalles abordaremos posteriormente, y cuentan con parámetros definidos. Para los materiales 2D especificamos características como el grosor, el sobrante, el margen, la anchura de formato y las dimensiones de corte. Asimismo, configuramos opciones para los elementos y las acciones relacionadas con el grupo. Comenzamos con la estructura, un patrón en la superficie que puede desarrollarse a lo largo o a lo ancho. Los elementos sin estructura específica pueden orientarse libremente, mientras que las que sí tienen patrón deben ajustarse a la estructura del material. En este punto también definimos si el material se puede chapar. Otro aspecto para considerar es si el material puede exhibir diferentes colores. Es crucial entender que estos colores no describen la apariencia original del material, sino la capacidad de pintarlo post-corte. Este aspecto no afecta el proceso de optimización, pero sí es vital para la fase de producción. Por último, determinamos si el sobrante y el margen son ajustables. Si no lo son, los establecemos directamente para este grupo de materiales. En caso contrario, asignamos valores predeterminados. El sobrante aumenta las dimensiones del elemento, agregando espacio extra en cada borde. Por ejemplo, añadiendo 2 aquí incrementamos 4 mm tanto en la longitud como en la anchura del elemento, sumando 2 mm por cada lado. El margen funciona reduciendo el tamaño del elemento. Al ingresar 2 en este campo, tanto la longitud como la anchura del elemento disminuyen en 4 mm, descontando 2 mm por cada lado, izquierdo, derecho, superior e inferior. Primero, vamos a establecer la anchura del perfilado estándar para los artículos de recursos. Esto resulta extremadamente útil cuando el material que recibes de tus proveedores presenta defectos, como bordes quebrados, arañazos o superficies desiguales. Ya que no es viable cortar elementos directamente de este material dañado, es imprescindible formatearlo previamente. Si tu grupo de materiales siempre necesita un formateo, configura una anchura del perfilado estándar, por ejemplo, 10 mm. Este parámetro se aplicará automáticamente a todos los bordes de los nuevos elementos de material que añadas. Respecto a los materiales chapados, puedes optar por efectuar cortes usando dimensiones netas o brutas. Las dimensiones netas no consideran el grosor del chapado, mientras que las dimensiones brutas sí lo hacen. Notarás que las dimensiones finales del elemento usado para el corte pueden diferir de los valores originales debido al sobrante, al margen y dependiendo de si utilizas dimensiones netas o brutas. Es esencial que entiendas completamente cómo funciona esto antes de avanzar con el envío de los diseños de corte a la producción. Finalmente, abordemos la rebaba. Este término describe el grosor del material que se pierde durante el corte con el dispositivo. Por ejemplo, al cortar madera con una sierra, el grosor de la hoja provoca que se forme un espacio vacío, que es lo que llamamos rebaba. Este ajuste le informa al optimizador sobre la cantidad de material que se desperdicia en cada corte. Además de la rebaba, contamos con una función que permite al optimizador generar desechos más finos que la propia rebaba. Esto simplifica su eliminación, ya sea utilizando la hoja de sierra u otro método, y es especialmente útil en materiales como la madera o los paneles para muebles. Esta característica es clave para reducir los desechos y optimizar los resultados de la producción. Continuamos con la función de corte apilado. Se trata de una opción experimental que posibilita el corte de varios artículos de recursos simultáneamente, utilizando el mismo patrón de corte. El tamaño de la pila se establece por defecto aquí, pero puede ajustarse en las opciones de recursos, permitiéndote definir distintos tamaños de pila para el mismo grupo de materiales. Esta función permanecerá activa como demostración. A continuación examinaremos el criterio de recuperación, que establece las dimensiones mínimas y las preferidas. Las dimensiones mínimas indican el tamaño más reducido que puede ser considerado para reutilización, mientras que las dimensiones preferentes señalan el tamaño ideal de los desechos utilizables. El último ajuste trata sobre el formato de los desechos utilizables. Si se generan desechos aptos para reutilización,
puedes establecer un valor de formato que se aplicará automáticamente a estos desechos. Ahora, revisemos la lista de tallas estándar. Esta lista le indica al optimizador qué tallas de recursos se consideran estándar. Los artículos de recursos estándar pueden reordenarse fácilmente con los proveedores y son gestionados de forma distinta por el optimizador. Este manejo incluye la diferenciación entre tallas estándar y desechos utilizables, y permite el uso de materiales estándar adicionales como recursos viables. Si aún no has visto este tema, lo tratamos en un vídeo anterior que te recomendamos revisar. Finalmente, regresemos a la configuración de la pila, donde encontrarás una nueva alternativa, el tamaño de la pila. Esto te permite definir cuántos artículos deseas optimizar en una sola pila. Por ejemplo, puedes configurar 5 artículos por pila y luego especificar el número de pilas disponibles. El total de artículos se calcula multiplicando el número de pilas por el tamaño de cada una. Así, 10 pilas con 5 artículos cada una sumarán un total de 50 artículos en recursos. Notarás que se ha aplicado una anchura de perfilado estándar a los bordes de los artículos de recursos. Este parámetro es ajustable individualmente para cada borde en cualquier momento. Ahora echemos un vistazo rápido a la configuración de los elementos. Con la función de color habilitada podemos seleccionar el color, así como ajustar el sobrante y el margen. Por ejemplo, podríamos aumentar el sobrante a 2. Generalmente no es aconsejable que tanto el sobrante como el margen sean modificables simultáneamente para prevenir posibles conflictos, así que es crucial verificar que los ajustes habilitados en el grupo de materiales sean únicamente aquellos que necesitan ser ajustables. El asunto del chapeado se tratará más a fondo en un vídeo futuro, así que no entraremos en detalles en este momento. Con esto concluimos nuestra revisión de los grupos de materiales 2D. En el próximo vídeo, nos adentraremos en los grupos de materiales 1D. Gracias por seguirnos, nos vemos en la próxima entrega.